humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Marea invocație. Fie ca, din punctul de lumină, din mintea lui Dumnezeu, lumina să se reverse în mințile oamenilor. Lumina să coboare pe pământ. Fie ca, din punctul de iubire din inima lui Dumnezeu, iubirea să se reverse în inimile oamenilor și să poată Hristos reveni pe pământ. Fie ca, din centru, unde voia lui Dumnezeu e cunoscută, țelul divin să călăuzească slaba voință a oamenilor, țel pe care dascălii îl cunosc și îl slujesc. Fie ca, din centrul pe care îl numim neamul omenesc, planul de iubire și lumină să se înfăptuiască și să zăvorească ușa de la sălașul răului. Fie ca lumina, iubirea și puterea să restabilească planul divin pe pământ. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Por ver el programa, nos parece muy bien. Siempre apreciamos cuando ustedes están activos, que nos dicen este programa me gustó por esto, este programa, la parte esa no tanto por esto y por lo otro. Nos encantan los feedback que nos hacen. La mayoría son buenas referencias que nos hacen, que les gustan los programas, sobre todo el de Sueños Lúcidos, ha recibido muchos comentarios. Y bueno, aquí estamos por otra semana más y por otro programa. Agradecemos a Radio Mantra FM que permite el encuentro, a Cristina que está en los controles y que siempre nos asesora para que todo ande bien. Y a todos los que buscan textos, Josefina y Maggie, sobre todo, el resto del equipo, y manejan audios, videos, imágenes, y luego difunden los programas, y bueno, y es toda una familia y una interacción que semana tras semana, ahí estamos, ¿no? Acá al lado mío la tengo a Marcela. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola queridos amigos, muy bien, saludo a los oyentes. Bueno, hoy nos toca un tema re interesante, así que estamos todos prestos para aprender y para compartir. Así que muchas gracias, Dani. Gracias a vos. Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Pues mira, encantado de la vida y además, como dice Marcela, el tema promete mucho, ¿eh? Luego veremos a ver qué sacamos en concreto. Estamos en la edición 691, pero es una pregunta filosófica que nos podemos hacer 1001 veces, ¿eh? Y seguramente que no tendremos la verdadera respuesta. Gracias. Carmen desde Canals Valencia, ¿cómo estás? Pues muy bien, saludos a todos vosotros y también a los oyentes. Espero que también se encuentren bien ya a punto de empezar este programa que, como habéis dicho, tiene un tema para reflexionar y bueno, siempre interesante. Así que un abrazo y adelante. Jesús, el otro Jesús desde Sevilla. Pues hola Daniel, hola compañeros y queridos oyentes. Vamos a ver qué nos proponen en esta ocasión los astros y por dónde vamos nosotros. De modo que nada, muy, muy contento de estar con todos.
Gracias, muy bien, hay que estar contento. Y cerrando el círculo mágico, hoy está Rafa desde Valencia. Sí, hola, un saludo amigos, como siempre. Y nada, aquí estamos destinados a estar en este programa, pero encantados, encantado de estar en él y por lo tanto, pues poder aprender, sobre todo en temas que más desconozco. Bueno, vamos allá. Este programa tiene por título Los astros se inclinan, pero no obligan. Desde la antigüedad, los seres humanos han escrutado el cielo buscando respuestas a los múltiples interrogantes que la vida en este planeta encierra. A través de esta observación se empezaron a relacionar los movimientos y posiciones de los cuerpos celestes con los acontecimientos en la Tierra, buscando patrones que se repitieran a través del tiempo. Los antiguos estudiosos del cielo comenzaron a registrar los movimientos celestes y empezaron a descubrir que ciertos alineamientos planetarios coincidían con cambios en el clima, desastres naturales o eventos importantes en la vida de los gobernantes. La capacidad de prever estos eventos cobró gran valor para la planificación agrícola, la navegación y las decisiones políticas, por lo cual la astrología o el arte de interpretar las relaciones entre los astros y constelaciones con los asuntos humanos floreció en todo el planeta y en civilizaciones tan diversas como las de Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, India y Mesoamérica. Ahora bien, una vez constatada la influencia de los astros en la configuración de la realidad, ineludiblemente surgió la pregunta: ¿hasta qué puntos estamos influenciados como individuos, grupos o naciones por energías procedentes del cosmos? ¿Existe un destino predeterminado o de alguna manera lo podemos cambiar? ¿Puede el ser humano con su determinación o voluntad cambiar las tendencias que nos marcan los cuerpos celestes? Interesantes preguntas. Tal vez como respuesta a esta justificada inquietud surgió la idea contenida en el dicho: los astros se inclinan pero no obligan, que es una traducción y adaptación de la expresión latina astra inclinant non necesitan. Esta frase se ha atribuido a varios autores a lo largo de la historia, aunque su origen exacto es incierto. Se utilizó por Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo nacido en 1225, y también la han utilizado autores esotéricos como Madame Blavatsky, Alice Bailey y Vicente Beltrán Anglada, entre otros. Hoy nos disponemos a ir desgranando sus implicaciones y diferentes posibles significados. En una primera reflexión, lo que esta frase sugiere es que las influencias astrológicas pueden predisponer o facilitar ciertos comportamientos, eventos o tendencias en la vida de una persona, pero no determinan de manera absoluta ni forzosa el desarrollo de los eventos. O no lo deberían determinar si somos personas medianamente despiertas. Así pues, aunque nuestra carta natal no cambia, lo que sí puede cambiar es la amplitud de nuestra conciencia con respecto a los patrones energéticos que la misma nos muestra. La astrología se podría convertir así en una ayuda para autoconocernos y desarrollar nuestra energía potencial evolutiva, y no en una excusa para justificar nuestras tendencias o actuaciones. En relación a este tema, valdría la pena considerar que no solo existe una astrología exotérica o de la personalidad, sino que, tal y como indica Alice Bailey en su libro Astrología Esotérica, las influencias de los astros también se dan a nivel del alma y de la mónada,
así como también debemos tener en cuenta la existencia de una astrología planetaria y jerárquica. Es decir, estamos abordando un tema que tiene diferentes planos de manifestación. Evidentemente, las influencias astrológicas van a tener unas consecuencias diferentes si actúan sobre un ser humano común, un aspirante o discípulo espiritual, una nación, un planeta, etc. Y ya para terminar, lanzamos algunas preguntas sobre las cuales poder ir reflexionando a lo largo de este programa. Ellas son: ¿cómo está relacionada la evolución del ser humano con su grado de libertad frente a las influencias astrológicas? ¿Existe un destino determinado por los astros? Relacionado con esto, ¿estamos ineludiblemente sujetos al karma pasado? ¿Hay cosas que podemos cambiar y otras que no? ¿Qué papel tiene en esto la voluntad, la práctica meditativa o el Agni Yoga? Comencemos pues con la lectura de unos textos y luego conversamos. La siguiente declaración que quisiera hacer, que deriva de las anteriores, es que las energías del zodiaco, del planeta y del sistema actúan como fuerzas obstaculizadoras o estimulantes según el tipo de vehículo o cuerpo sobre el cual actúan. La naturaleza de estos vehículos y su capacidad para atraer, responder, rechazar, absorber y transmutar dependen totalmente del grado de evolución obtenido y también de la condición general planetaria y psicológica en que se encuentra la familia humana en determinado momento. Un ejemplo de esto puede verse actualmente en el mundo, donde las fuerzas hacen impacto casi violentamente sobre nuestra vida planetaria con una medida y compás evocando una respuesta muy intensificada de los pensadores del mundo, estimulándolos a realizar un esfuerzo sobre líneas ideológicas y al mismo tiempo producir en las masas y en las personas poco evolucionadas el terror, el miserable fatalismo, el agotamiento físico general y muchas otras reacciones indeseables de la naturaleza forma. Texto procedente de Astrología Esotérica del maestro tibetano Walhul. Ahora bien, toda persona encarnada en la Tierra puede reorientar objetivamente su destino. Y aquí también hay una llamada, un punto de atención para el esfuerzo individual. Es una especie de desafío para la conciencia. La persona experimentada sabe elegir su campo de situaciones, sabe elegir su propio destino. Las personas conscientes no saben todavía, pero dentro de la limitación de sus propias percepciones pueden crear un nuevo destino o reorientar su destino, siempre moviéndose, sin embargo, dentro de la rueda del samsara del karma. Solamente el discípulo puede penetrar en zonas superiores, aquellas donde actúan los señores del karma. Son aquellos para los cuales fue escrita aquella máxima astrológica. Los astros inclinan, pero no obligan. Solamente obligan los astros a las personas del común de la humanidad, pero las personas avanzadas, las personas con criterios válidos, con voluntad propia y en contacto con la jerarquía, estos pueden modificar su código astrológico e incluso, si ustedes me lo permiten, su código genético, transformar su vida en términos de realización. Estas palabras pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Los tres grandes misterios. Así que volvemos siempre a lo mismo, que el curador, la persona interesada en descubrir los secretos íntimos de la naturaleza, tendrá ante todo que desarrollar el espíritu de investigación, no de la forma, sino del espíritu, haciendo que la máxima astrológica
de que los astros inclinan pero no obligan sea una verdad y no una simple frase sin sentido. Actualmente, los astros inclinan y los astros obligan, porque la ley de la forma impera sobre la ley del espíritu, y cuando el espíritu impera sobre la ley de la forma, entonces los astros inclinan pero no obligan. Somos nosotros el espíritu, y la forma es simplemente aquella cosa que nosotros utilizamos para manifestarnos como espíritu, es decir, que todo el problema del karma se basa en la forma, no en el espíritu. Desarrollemos pues el espíritu y entonces resolveremos por entero el problema del karma. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia El aquí y ahora. Bueno, aquí está planteado el tema, ¿no? Yo en una época creía que el karma siempre se cumplía, que era inexorable, en función de una causa había un efecto. Sin embargo, en algunas de sus conferencias, Vicente Beltrán Anglada nos dice que si estamos muy atentos, como el karma es el pasado, y nosotros estamos atentos viviendo en el presente, en cada momento que estamos en el presente, el karma no actúa. Para mí eso fue una revolución. Y este asunto de la influencia astrológica sobre los seres humanos, también sobre otros grupos, planteado como está el programa de hoy, depende del estado de evolución del ser humano. Si los astros lo van a condicionar en su funcionamiento y en su vida, o si se puede liberar de esa influencia, sobre todo cuando en la placa impresora del momento del nacimiento, es decir, la carta natal, tenemos algunas posiciones que son negativas, por decirlo así, y nos van a estar limitando nuestra vida en determinadas áreas. Es decir, ¿podemos nosotros sobreponernos a eso y cambiar lo que está escrito en la carta natal? Bueno, eso es lo que está planteado en el programa de hoy. Los astros inclinan, pero no obligan. ¿Qué les parece, compañero, este tema y este asunto? El tema es muy interesante y es una pregunta que se ha hecho muchas veces, muy reflexiva, pero hay que partir de una base. Nosotros decimos que somos almas, pero en realidad no nos damos cuenta que estamos prisioneros de una estructura que es la personalidad, la forma externa, los tres vehículos. Y los tres vehículos están construidos de una sustancia que es netamente involutiva, los pites lunares. Esto sí que realmente nos condiciona. Si nosotros podemos actuar por encima de ellos, como si realmente pudiéramos expresar el potencial del alma, esas tendencias innatas, por ejemplo, la inercia, la vagancia, el tener una adicción u otra que es consustancial a la energía de estos vehículos, nos podemos sobrepasar, la podemos superar. Pero si carecemos de esa voluntad personal, no digo ya espiritual, lo que marca la carta nos va a ir a misa en el sentido de que vamos a tener un auténtico problema. ¿Cómo cambiamos? Primeramente ganando confianza interna, diciendo a la gente que puede cambiar si internamente resuena algo lo que significa el cambio. Lo que sucede es que la palabra cambio va ligada siempre a un esfuerzo previo, a una constancia. Y aquí es donde solemos fallar bastante los humanos. Habremos oído hablar, tanto la gente normal como en los filósofos del determinismo y la libertad, tendencias hacia uno o hacia el otro. Yo con frecuencia, pues digo, estamos más determinados de lo que nos imaginamos y al mismo tiempo somos más libres de lo que también podemos imaginar o suponer. Entonces parece una contradicción, una paradoja, pero creo que son compatibles. Y un poquito de intuición nos hace entender que sí, que hay una cantidad de determinismos, pero que en la medida que estamos más despiertos, nuestra conciencia está más libre, más elevada, entonces podemos hasta cierto punto pues llevar nuestras riendas y no estar sujetos pues a determinadas influencias o determinismos. Esto lo podemos comprobar en pequeño, en aspectos de la vida cotidiana, y con un poco de intuición y por analogía lo podemos extender mucho más. Yo personalmente no soy astrólogo, aunque considero y estoy segurísimo
de que cada vez más en la psicología se va a utilizar la astrología. Sí que, por supuesto, que a veces en las enseñanzas de la psicología sí que hablo de los plenilunios, de las influencias en uno de otro, los trabajos de Hércules, y quieras o no, pues te sientes obligado, aunque no tengas esa tendencia que tienen otras personas, ¿verdad?, a hacer un análisis astrológico, que normalmente suele ser, claro, de la personalidad, aunque pueden haber tendencias más profundas. Se nos dice que la astrología esotérica solo puede ser utilizada por iniciados que conocen el alma de aquella persona a la que le hacen el estudio y puedan conocer esas tendencias. No obstante, el conocimiento de ciertos aspectos como la astrología esotérica estamos nombrando, que vamos a nombrar, sí que es interesante para comprender y ir comprendiendo más y más estas cosas. Y lógicamente, pues están ahí influyendo las energías, pero también se me ocurre decir que hay personas que los astros, su nivel de conciencia no es tan elevado y los astros le influyen, pero a veces hay causas psicológicas como reprimir las tendencias o la utilización de otras que hace que no se cumpla, pero ahí está interviniendo pues la decisión de la persona, otros condicionantes psicológicos, etcétera. Y luego también, pues supongo que va a salir que los astrólogos no solamente necesitan un conocimiento de la astrología, sino una intuición, una capacidad intuitiva para poder interpretar esto, para ir más allá, para conocer la psicología de las personas, porque a veces hay influencias deterministas en los astrólogos y pueden condicionar inadecuadamente a las personas. Por eso influye mucho ese aspecto intuitivo, esa capacidad de conciencia para poder ver que aquel estudio que están haciendo, hasta qué punto se puede cumplir, hasta qué punto puede influir, hasta qué punto puede manipular o condicionar. Es un tema amplio que seguramente pues vamos a ir desarrollando en el programa. Pues el tema del determinismo o la voluntad o la libertad que tenemos, yo necesariamente tengo que incardinarlo dentro de un contexto muy amplio que no es otro que el de la evolución. ¿Por qué? Porque efectivamente todos en nuestro viaje, en la peregrinación que hacemos en todo lo que es el descenso del espíritu a la materia, pues obviamente la materia atrapa, la materia es el vehículo. Y esta materia se nos explica que los distintos grados de la sustancia pues están sometidas a tres cualidades básicas que llaman gunas, que es la que es más densa, es la inercia. Y estamos en unos contextos de inercia moviéndonos y estamos sujetos a los condicionamientos de esa propia naturaleza. Como decía Jesús, estamos en cuerpos que son de naturaleza involutiva. Y la expansión de la conciencia y la iluminación de nuestra vida hace que esos cuerpos sean redimidos, por lo cual tenemos una función redentora también de la propia naturaleza. ¿Qué sucede? Pues que un segundo aspecto un segundo grado o cualidad sería no ya tanto la inercia, sino el ritmo. Conforme nosotros vamos evolucionando y vamos imprimiendo un cierto ritmo, una cierta capacidad de decisión en términos de voluntad, pues estamos dando un salto evolutivo y un salto muy distinto en términos de comprensión de lo que es nuestra relación con el universo. Y finalmente el tercer grado de cualidad es el de la armonía. La armonía se supone que estamos en el ámbito conscientes de nuestra naturaleza como almas y sabemos relacionarnos en términos comunitarios de amor. Y claro, la cuestión al final es, yo siempre que me he aprendido y que soy capaz de citar del maestro tibetano, que la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación.
Claro, esto es reconocimiento, significa pasar por situaciones que hasta que uno no consigue ver, no puede sublimar. Pero una vez que esta visión viene a nosotros, se produce en nosotros la revelación. Por tanto, la conciencia, que no deja de estar, de ser parte de todos los procesos, es la que en última instancia va reconociéndose a sí misma como capaz de liberarse y de expandirse y de entrar en otros dominios en los que somos señores y no somos esclavos. Por tanto, al final, esta es una cuestión que necesariamente nos obliga a darnos cuenta, a tener mucha atención sobre qué aspectos de nuestra vida particular y cotidiana pues funcionamos de manera automática, recurrente y somos, digamos, pensados o somos actuados o en qué aquellas otras maneras ya podemos ser, digamos, dominar nosotros las situaciones y ser capaces de dar respuestas lúcidas, amorosas y con sentido, ¿no? Sí, yo este tema lo veo enlazado hasta qué punto nos dejamos influir por energías externas y hasta qué punto permanecemos en nuestro centro o en nuestra alma, en un punto elevado y podemos dar una respuesta más genuina, más pura desde ahí. La influencia de los astros es algo que se viene hablando desde hace miles de años, como se ha mencionado en todas las culturas. Está ahí, pero si solo pudiéramos actuar según nos dictan los astros, ¿dónde estaría nuestra responsabilidad o dónde estaría nuestra acción? ¿Dónde estaría nuestra libertad? Entonces, de alguna manera, los seres humanos también somos creadores, no estamos a merced de esas influencias externas en la totalidad. Sí es cierto que estamos limitados, igual que, como habéis mencionado, estamos en unos cuerpos, en el momento que encarnamos en este planeta, efectivamente estamos limitados por un cuerpo físico, lo que traemos también del el cuerpo emocional y mental y lo que traemos de otras vidas. Entonces, esas limitaciones tenemos, pero dentro de esas limitaciones y dentro de esas influencias que recibimos, yo creo que, como habéis dicho, somos más libres de lo que podemos pensar. Pero somos más libres en la medida en que estamos atentos y en que estamos con la intención o con la actitud de contactar con algo superior, con algo nuevo, con algo dentro de nosotros que nos pueda guiar más allá de los patrones que nos marca la sociedad, la educación o incluso nuestras tendencias heredadas de otras vidas. Entonces, volvemos como hacemos en todos los programas a ese punto clave que es el de la atención, estar atentos y también estamos hablando estos días, estamos en una asociación aquí en Canals, Daniel y yo, donde se habla también de astrología, se hacen cursos y entonces pues comentábamos que hay personas más influenciables y cómo a algunas les ha sido negativo si no van a un buen astrólogo, porque el buen astrólogo que ayudará, ayudará a la persona que contacte con sus potenciales, le advertirá de los posibles problemas o de las posibles carencias que puede tener en su vida y todo esto es para superar, para llegar a un autoconocimiento. En este caso sería un autoconocimiento de estos patrones heredados, de estas influencias que tenemos y a ver cómo podemos superar, cómo podemos transmutarnos, transformar y en ese sentido todo conocimiento de uno mismo es interesante y no caer en ese determinismo de porque en mi carta astral está esto, no, yo tengo posibilidad de cambiar, pero es bueno conocer todas esas tendencias con las que venimos en esta vida o posiblemente ya de otras y ver en esta vida cuál es el propósito o más que propósito, qué es lo que podemos desarrollar, cuáles son nuestras habilidades, en qué campos de nuestra vida podemos
dar un salto, una transformación o podemos ofrecer un servicio. Es un camino, la astrología, de autoconocimiento que, como habéis dicho, depende también de la intuición del astrólogo, que pueda ir más allá y contactar con esos arquetipos que están más allá de los símbolos y dar una visión amplia a la persona que va a consultarle. Entonces, pues bueno, interesante el conocimiento siempre y después ver cómo utilizamos ese conocimiento y siempre para bien, para transformarnos y para mejorar en nuestra vida. Bueno, cuando hacemos referencia a la astrología, también nos referimos a la geometría, a la relación entre diferentes seres, todo el espectro, ¿no?, de la existencia. Y según sea donde está situado el ser, podemos hablar de una astrología común, que es la que recién estábamos mencionando, o la astrología esotérica, que también han mencionado ustedes, o la astrología cósmica. Y esta división la realiza don Vicente Beltrán Anglada, que se puede ver ahí en toda su obra. Ahora, cuando el ser humano ya ha realizado ese reajuste interior y ese conocerse a sí mismo, y como Rafa dice, o hizo referencia también, y Jesús, ese cambio notable que son más atentos, surge también una palabra que está dentro del campo del Agni Yoga, que es la adaptabilidad a lo superior, a todas estas energías que van surgiendo también en el contexto de estas influencias astrológicas. Entonces, parecería que esa claridad de si los astros y cómo influyen o no influyen se va dando a medida que el ser humano también va adquiriendo esa claridad en su vida, por lo cual creo que la práctica de la atención y la serena expectación, el conocerse a uno mismo, son puntos claves para que el ser humano, al estar atentos, se dé cuenta de ciertas posiciones siderales o geométricas y de cómo se van presentando determinadas relaciones. Por lo cual me parece que es un gran aprendizaje el tema de la astrología en sus diferentes fases, quizás, ya que sí o sí se dice que el maestro tibetano, bueno, ¿no?, era considerado un gran astrólogo, y todo ser en general está situado en un determinado punto geométrico e influido también por determinadas energías y posiciones. Entonces, es a través de ese darse cuenta y de esa atención que proviene de la práctica del Agni Yoga, que da esa comprensión del corazón y la intuición que también nos ha mencionado Rafa, donde el ser humano puede tener esa conciencia que va más allá de lo que es lo marcado por los astros. Y es esa vida de libertad que también ha mencionado Jesús recién, que permite al ser humano poder vivir de una manera completamente nueva y diferente, pese a todas las influencias astrológicas. Y solo dejar esta frase, y es que sí o sí vamos a estar influenciados todos por los astros de alguna manera, pero cómo esa influencia sea en el ser humano, bueno, dependerá de la conciencia y del grado de claridad y ese despertar del corazón que tenga cada uno.
Claro, depende del estado evolutivo del ser humano de que los astros se inclinen y obliguen, ¿no? Si es una persona que está permanentemente viviendo en el nivel emocional o en el mental inferior y tiene deseos, tiene adicciones por la comida, por la bebida o incluso por las drogas, esa persona va a sentir el deseo y va hacia la comida, la bebida o hacia la droga y no se plantea otra cosa. Entonces los astros inclinan y obligan. Pero si uno, digamos, sabe, mirando hacia atrás, de sus limitaciones, de sus defectos, de sus inclinaciones astrológicas, podríamos decir, aunque no sepa qué planeta está actuando, eh, y hace un trabajo de Agni Yoga que hemos mencionado en la introducción. Si nosotros hacemos un trabajo de Agni Yoga y vivimos atentos, observando lo que pasa en nuestro interior y en el exterior también, pero en el interior observando las emociones y los pensamientos, y ante una inclinación hacia un deseo que surge el pensamiento de satisfacer ese deseo, y uno está atento observando, puede hacer que los astros lo inclinen, pero no lo obliguen. Es decir, dirá, no me voy a extralimitar en el cumplimiento de los deseos, ya he comido lo suficiente para que mi cuerpo viva, no tengo por qué comer de más, por ejemplo, ¿no? El control ante el exceso de comida, que es una adicción, ¿no? Y bien marcaba Jesús Arcano al comienzo cuando hablaba de los pitrilunares y los pitrisolares. Es decir, los pitrilunares son los componentes físico, emocional y mental inferior que heredamos, ¿no? De cuando el Logos planetario vivía en la Luna, todavía los cuerpos están construidos con esa materia. En cambio, si hay una actividad de meditación, una actividad de atención profunda y de silencio, se introduce una energía que viene de más allá de la personalidad. Y entonces los pitrilunares comienzan a transformarse en pitrisolares, ¿no? Si no les gusta el nombre, es en energía más densa, en energía más sutil, más vibrante, más potente, ¿no? Entonces, a medida que vamos haciendo esa redención en nuestros vehículos inferiores, nos va a resultar cada vez más fácil, aunque haya una tendencia de los astros hacia determinadas cuestiones que nos parece que no nos vienen bien, poder cambiar, es decir, hacer que no nos influencien, ¿no? Y Vicente es muy claro al respecto en el sentido de que aquel que, digamos, va haciendo silencio de su personalidad, no la deja actuar como antes actuaba, siendo esclavo de la inclinación de los astros, es decir, se convierte en un discípulo espiritual, se convierte en un discípulo espiritual porque ya recordemos que el dominio del cuerpo físico, de los pitrilunares del cuerpo físico es la primera iniciación, el dominio de los pitrilunares del cuerpo emocional es la segunda iniciación, y el dominio de la mente y del pensamiento es la tercera iniciación. Entonces ya ese trabajo tan simple y tan sencillo de dejar que los astros nos inclinen y nos obliguen a que no nos obliguen a poder superar esa situación, ya nos pone en la posición de ser discípulos espirituales. Y el Agni Yoga nos da esa posibilidad, empezando solo por la primera regla operativa, que es vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Ya ese vivir atento uno va reconociendo, esto me hace bien, esto no, esto sí, esto no, y ya empezamos a dominar nuestros vehículos y a vivir de otra manera. Bueno, vamos a las noticias, ¿qué les parece? Pues muy bien, la primera de ellas tiene que ver con el nuevo vídeo de Apolonio de Tiana. Os invitamos a ver este vídeo de Apolonio de Tiana en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Creemos que es un programa interesante y algunos de los temas que trata son los siguientes.
Apolonio de Tiana fue un filósofo místico neopitagórico. El misterio de su vida, los viajes realizados, la misión de Apolonio, los libros escritos, el juicio a Apolonio, Pitágoras y el silencio. El maestro Doalcul devela el misterio sobre Jesús y Apolonio. Vicente Beltrán Anglada sobre Apolonio, el mago y el iniciado, el taumaturgo, el distribuidor de talismanes. Apolonio y Elena Petrovna Blavatsky. Libro Vida de Apolonio de Tiana por Filóstrato, que podéis descargar gratis en internet. Como Apolonio de Tiana, Jesús alcanzó la maestría. Dentro de la gran fraternidad de maestros que dirigen el proceso evolutivo de la humanidad, se lo conoce como Maestro Jesús Choán de sexto rayo de devoción e idealismo, y todos allí saben que fue en su vida como Apolonio de Tiana que alcanzó la maestría. Bueno, otra noticia es el libro Astrología Esotérica, que está con el tema de hoy. Fue escrito por el maestro tibetano Doalcul a través de Alice Bailey. Se dice que la ciencia de la astrología esotérica es la ciencia oculta básica para el futuro. Será reconocida a medida que los factores del alma o esotéricos comiencen a reemplazar el enfoque exotérico de la vasta mayoría de astrólogos profesionales y aficionados de hoy. La sabiduría arcana enseña que el espacio es una entidad. Es con la vida de esta entidad y con las fuerzas y energías, los impulsos y los ritmos, los ciclos, tiempos y estaciones que trata la astrología esotérica. La astrología esotérica puede ser aplicada por el trabajador entrenado en una variedad de formas, en medicina, en psicología, ciencia, educación, en una evaluación de los problemas humanos, del destino de las naciones, de una interpretación correcta de los asuntos mundiales, etc. Es necesario, sin embargo, que en esta etapa la aplicación de la astrología esotérica a la vida humana sea reconocida como experimental y tentativa, de modo que cada trabajador individual pueda ajustar su pensamiento y su método a su propia experiencia. Los capítulos principales del libro son el zodíaco y los rayos, la naturaleza de la astrología esotérica, la ciencia de los triángulos, los planetas sagrados, 3 constelaciones mayores, las 3 cruces, los rayos y las constelaciones, los rayos, las constelaciones y los planetas. Es un libro para los verdaderos aspirantes y discípulos espirituales, amantes de la astrología en toda su profundidad. Pueden leer más o descargar el libro desde la web Sabiduría Arcana. Buscan el link Libros Azules y entran al minisitio donde pueden encontrar este libro y descargarlo. Bueno, y sin más seguimos con el tema del día de hoy. Pues sí, entramos en el segundo bloque después de estas noticias. Como sabéis, estamos hablando, tratando de investigar juntos. Los astros inclinan, pero no obligan. Bueno, pues vamos adelante con unos textos y luego seguimos reflexionando juntos. Adelante. El tema es sentirnos parte de la vida del universo y en esa medida las energías y fuerzas que se mueven a través de él inevitablemente nos afectan. La amplitud de nuestra conciencia es la que marca los límites al uso consciente de las energías disponibles en un momento dado. De ahí deviene la reflexión respecto a que los astros inclinan, pero no obligan. Para las personas despiertas y conscientes es así. Para las almas que aún están dormidas, todavía no existe la libertad de elegir. La astrología esotérica nos habla de la vida del alma. Ello implica la capacidad de vivir en una alta frecuencia vibratoria y trabajar con la energía de los planetas sagrados. Cuando se vive únicamente en los niveles de la personalidad, se está bajo los condicionamientos de las vibraciones más densas, tanto de nuestro planeta como de los otros planetas del sistema. La frase «los astros se inclinan pero no obligan» fue dicha por Madame Blavatsky y antes que ella por otros pensadores, y se utiliza para que las personas no eludan la responsabilidad sobre sus propias vidas y, por tanto,
dejen de echar la culpa a los astros, referido en este caso al cuerpo astral, de lo que acontece en sus vidas. Si no estás polarizado en el cuerpo astral, la manera de relacionarte con las energías universales es totalmente distinta. Estas son unas reflexiones de Mari Carmen Díaz Fernández en su conferencia Plutón en Acuario y la Cruz Fija. Debido a su inconmensurable avanzada etapa evolutiva, los espíritus planetarios han trascendido en gran parte la influencia de las 12 constelaciones y están respondiendo rápidamente a las vibraciones superiores de sus grandes prototipos, las 3 constelaciones íntimas, como se las denomina esotéricamente. En las vidas de estas grandes entidades, esta analogía corresponde a la forma en que un individuo evolucionado puede contrarrestar la influencia de los planetas y dominar así la vida de su personalidad, de tal manera que la predicción y la certeza en lo que respecta a la actividad y la circunstancia ya no son posibles. El alma domina y los planetas cesan de condicionar la vida, y lo mismo sucede con las constelaciones y los logos planetarios. Pueden contrarrestar las influencias inferiores a medida que despiertan y responden a las vibraciones infinitamente superiores de las 3 constelaciones mayores. Esto está sacado del libro Astrología Esotérica, escrito por el maestro tibetano Dwalkul. Tenemos que una condición del hombre es que con respecto al karma, la actitud es negativa por completo. Es decir, es como si aquello estuviese predestinado y que no puedo hacer nada. Es aquello que se dice en los manuales astrológicos superiores, que decían, los astros inclinan el karma, pero no obligan. El karma está escrito, pero tú puedes borrarlo. Todo depende de la actitud de la mente. Ahora, suponed por un momento que todo el karma está condensado en la mente del hombre. ¿Qué pasará cuando en la mente del hombre no tenga nada dentro? ¿Dónde estará el karma? ¿Dónde estará la estructura del karma? Ahora bien, si el hombre tiene este peso kármico atado a su mente estará condicionada por este karma o este aspecto del karma y obligatoriamente tendrá que pasar por ciertas experiencias a menos que se dé cuenta de que la mente es una ilusión en su entero, que todo es una ilusión, que es un no yo y que solamente existe un principio de yo superior que es el ángel solar y que existe una mónada por encima del ángel solar, siendo el ángel solar el intermediario entre la mónada y el ser humano, que vaya dándose cuenta de esto y que llegue a la conclusión de que la única manera de liberarse del karma es dejar de pensar en el karma. ¿Os dais cuenta? Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada El proceso evolutivo en el reino animal y humano. Pues muchas gracias por la lectura de estos textos, también a quienes nos los han preparado. Yo encuentro a pensar, necesariamente tengo que darme cuenta del proceso natural que es el de la evolución. Yo vuelvo a insistir en ello porque si no parecería que estamos condenados y que no podemos superarlo. Y sin embargo, todos estos textos nos están diciendo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo y conocerás lo sublime, es decir, dejarás de sentirte como hombre y te darás cuenta de tu condición divina. ¿Qué pensáis? ¿Qué os han sugerido estos textos?
En primer lugar, que nos debemos de conocer muchísimo mejor, es decir, debemos entender qué significa la parte karmática, la personalidad, qué significan los vehículos y trascender la conciencia de un estado instintivo a un estado intuitivo. Eso supone un trabajo de un montón de encarnaciones y prácticamente eso se le denomina el sendero del discipulado, teniendo en cuenta que hay que desarrollar la mente para que cuando alcancemos la intuición de construirla. Pero no podemos deshacer algo que todavía no hemos construido. La mente no es acumular información ni conocerse como nos pasaba a nosotros de España hace muchos años, aprenderse todos los ríos, las capitales del mundo, etcétera, etcétera. Para eso no está la mente. La mente está precisamente para especular, para analizar, para reflexionar y para ir poco a poco rascando las ideas, la mente abstracta. Esta es la que nos interesa. Si esta mente la podemos localizar, la podemos precipitar en nuestra conciencia diaria, obviamente podemos tener nociones de astrología, faltaría más, pero sabemos perfectamente que si aplicamos la voluntad no nos van a hacer ese daño que hacen aquellas personas que todavía tienen un comportamiento bastante instintivo. Bueno, yo diría, por mi experiencia práctica en la meditación de silencio y en, más que nada, y en tratar de vivir atento durante la vida cotidiana, que es lo que indica el Agni Yoga y también indica el mindfulness y otras corrientes, ¿no? Para mí fue una revelación muy grande eso de que cuando estamos en meditación y aparece un pensamiento, cuando yo lo miro con atención, comienza a disolverse. Eso lo dice Vicente. El otro instructor, Sella, dice, los pensamientos desaparecen reventando como pompas de jabón. Entonces yo dije, bueno, esos pensamientos que me vienen y que me condicionan, eh, los puedo sacar de mi mente si los miro con atención, ¿no? Vicente en una época decía, observen los pensamientos y no hagan nada, solo observen los pensamientos. ¿Para dónde van? ¿Cómo se relacionan con otro pensamiento? Síganle el rastro, hasta que en un momento dado va a desaparecer. Es decir, los astros se inclinan. ¿Cómo inclinan los astros? Un Marte, por ejemplo, un Venus, un Mercurio mal aspectado con un Urano o con un Saturno, ¿no? Cuando están mal aspectados es cuando nos traen influencias negativas. Eso termina generando o un pensamiento en la mente o una emoción inferior en nuestro cuerpo emocional. Si nosotros estamos observando eso y lo aprendemos en la meditación de silencio sentados, y nos damos cuenta que al mirarlo atentamente desaparecen y dejan de influenciarnos, pues ahí los astros inclinan, pero no obligan, porque estoy atento, estoy atento. Y Vicente no decía lo que dice el mindfulness de la práctica formal, de sentarse a meditar en silencio, y la práctica informal, de estar atento durante todo el día. Él hablaba de estar atento, de día y de noche, todo el día, ¿no? Y decía que la verdadera meditación es la atención en todos los momentos del día. Entonces, mi conclusión sobre este tema es que en la medida que nosotros vivamos atentos y en silencio, porque la atención siempre genera silencio, cuando estamos en silencio en la mente y en la emoción, los astros que influencian a la personalidad no nos pueden hacer mella. Pasa de largo esa influencia porque estamos en otro nivel, ¿no? En el nivel del alma o en el nivel de la tríada, porque ya estamos en contacto con la esencia espiritual. Entonces, a medida que evolucionemos espiritualmente, los astros van a inclinarnos, pero van cada vez menos a influenciarnos y a obligarnos a hacer cosas. Esa es mi conclusión. Sí, yo veo que lógicamente esto es muy importante en el nivel de conciencia que tengamos los seres humanos. Yo he conocido a lo largo de los años astrólogos muy deterministas, inteligentes, conocedores, estudiosos, pero veía que algo que sin ser yo astrólogo, pues ahí no encajaba, que es ese determinismo, esa falta de posibilidad, por lo menos a primera percepción. Otra cosa es cómo
harían o cómo harán, porque debe de haberlos, ese estudio astrológico de los seres humanos. Fijemos en un detalle, cuando leemos un libro de astrología, las características de cada signo es lo mismo que las características de cada rayo, pasa lo mismo, cualidades positivas y defectos o negativas. De tal manera que no pueden estar las dos. Según nuestro estado psicológico, nuestra conciencia, nuestro desarrollo, tendemos a manifestar los defectos o las cualidades. En sentido, cogemos, por ejemplo, el signo de Leo. Según la astrología esotérica, pues Leo pues implica pues ser líder y tomar una conciencia, pero una conciencia, según la astrología ortodoxa, egocéntrica. Pero ¿qué ocurre cuando la persona va tomando conciencia de su ser interno que está en unión con otros seres? Pues que, según la astrología esotérica, nos dice que la conciencia es de grupo. ¿Qué es de grupo? Pues que tienes una conciencia de sentirte parte de un grupo de seres humanos. Y por lo tanto, tu trabajo no ha de ser egocéntrico, sino de ser al servicio de los demás o del grupo al cual puedes estar implicado o pertenecer. Por lo tanto, todo depende de varios factores. Aquí no da tiempo de entrar en otras cosas muy interesantes que la astrología esotérica nos va diciendo, como influencias que, por buenos que sean los astrólogos, son de otros planetas invisibles, o que el mes y el signo no se corresponden en estos momentos, pero se ha ido creando una forma mental, lo que llamamos un egregor, por parte de los astrólogos durante muchísimo tiempo, donde se dice que en tal mes influye tal signo. Por lo tanto, estos detalles, aunque no seamos astrólogos, nos permiten entender un poco más que lo más importante es el autoconocimiento, la toma de conciencia, conocernos psicológicamente por la autoobservación. A veces, por decir un detalle más, pues leemos a veces obras grandes de literatura como La vida es sueño, pues ahí nos demuestra que la astrología no, hay falla. De tal manera que lo que el personaje de La vida es sueño al principio está la astrología prediciendo que se iba a comportar de una manera, pero luego resulta que es otra. Es una lección de esta libertad. Y si leemos el Quijote, del cual pues he hablado incluso en algunos congresos de astrología internacionales con una ponencia sobre la astrología en el Quijote, pues también nos está indicando de que la astrología no es determinista, sino que depende de los seres humanos, de la libertad. Por lo tanto, en definitiva, se trata de la autoobservación que tanto nombramos, la atención hacia nosotros, además de hacia afuera, hacia los demás, para ir conociéndonos y que tengamos en cuenta o no la astrología, ir descubriendo qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras tendencias, cómo somos, qué tenemos que superar y qué tenemos que desarrollar o desplegar en nuestra vida. Pues qué interesante todo lo que estáis comentando. Sobre la cita que da título al programa de los astros inclinan pero no determinan, creo que está suficientemente claro con las citas que hemos traído hoy y los comentarios que hacemos. Hay una cita que hemos leído ahora del maestro tibetano que también lo deja clarísimo, cuando dice que un individuo evolucionado puede contrarrestar la influencia de los planetas y dominar así la vida de la personalidad. En este caso, la predicción y certeza en lo que respecta a la actividad y las circunstancias ya no son posibles. Pues en esta frase ya tenemos como un resumen. Depende, como muchos de vosotros, yo creo que todos habéis apuntado, del nivel evolutivo de los diferentes cuerpos, de cómo se encuentran cuando lleguen los cuerpos, será la respuesta
me ha parecido también muy interesante el tema de que los planetas, su influencia no es la misma cuando esa energía llega a una persona que todavía está en el momento instintivo, está todavía sometida a unos deseos, que a una persona que ya se haya trabajado más espiritualmente y entonces ya no tenga ningún tipo de materia que pueda responder a esas vibraciones más densas. Entonces, ¿qué va a recoger? Los aspectos superiores del planeta que le esté influenciando, del astro que le influencie. Entonces, también es ver que cuando hablamos de astrología, las influencias son tanto benéficas como obstaculizadoras, pero todo eso ya depende de quién las recibe. E incluso si hay aspectos entre planetas que pues están en oposición o están en algún aspecto inarmónico, simplemente que nos indica que como individuos tenemos la capacidad de, a través de esas confrontaciones o esas oposiciones, lograr un estado de mayor amplitud de conciencia. Realmente, tal y como concebimos lo que es la evolución, en la cual los obstáculos o problemas son simplemente una catapulta para una mayor expansión de conciencia, pues en la carta astral, en todas las relaciones entre planetas y cómo nos están influyendo, deberíamos poder aprovecharlo también para autoconocernos, como habéis dicho, y dar ese salto de vivir como personalidades a vivir como almas, y en ese caso no estaríamos sometidos a las influencias densas, sino a los aspectos más positivos, sea de los planetas, astros o de todo aquello que nos rodea. Entonces veo que es un tema muy interesante para conocer el tema de la astrología, para también investigar dentro de nuestra vida qué es lo que nos puede estar influenciando y ayudarnos a trascender determinados patrones que quizá estamos viviendo de una forma automática, y nos ayuda la astrología a reconocer la astrología o cualquier tipo de observación interna que sea seria, sincera y que quiera llegar al fondo de nuestra realidad. Creo que es una herramienta más, una ayuda más. Y también, ya para terminar, que es un poco tarde, me gustó también de la cita de astrología esotérica, cómo no solo los astros o los planetas, los cuerpos cósmicos nos están influenciando como individuos, también como grupos, como naciones e incluso como planetas, y cómo los planetas, en la medida que van evolucionando, también ya no tienen influencia de unos astros, sino de otros. Es muy interesante y te abre mucho la mente para empezar a intuir, aunque sea de una manera muy, muy pequeñita, todo el vasto conglomerado de relaciones energéticas que existen a nivel cósmico, y cómo desde arriba hasta abajo todos estamos relacionados y nos estamos influenciando unos a otros, porque quizá nosotros seamos quien esté influenciando a la célula o al átomo, y seamos el astro que influencia, como por analogía, a los elementos que nos componen. Entonces, Bueno, después de tantas reflexiones, si aceptamos que los astros pueden influir en la vida del ser humano, que hay energías que pueden llegar y que hay relaciones que se van realizando, que hay posiciones geométricas, y que el ser humano sobre todo tiene esa capacidad creadora. Entonces la palabra clave de este programa creo que es la atención, esa atención profunda que puede llevar al hombre a la liberación y al cumplimiento de esas palabras que dicen: condúcenos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Que estas
palabras son palabras muy profundas que merecen la pena profundizar sobre ellas, conocer el significado real. Así que, bueno, está en cada uno de nosotros la investigación de este tema. Aquí solo lo presentamos y cada uno después sigue investigando. Así que, bueno, eso. Yo quisiera decir dos cositas solo. Una, que cuando pareciera que nos ofrece, nos enseñan nuestra carta natal, nuestra carta astrológica, pareciera que quisiéramos ver que somos muy guapos, muy altos, muy con ojos azules. Y en realidad esto yo creo que pudiera tener, es una pregunta, que invito a que todos reflexionemos. ¿No sería tanto que podría no ser, si acaso, un mapa por donde debemos de transitar con sus accidentes geográficos, con las montañas, con los valles, con las dificultades? En fin, que ahí nos están diciendo a lo mejor qué es el camino, que nuestro sendero, por dónde van los tiros. Y luego decir otra cosa, que vivamos siempre todo con esperanza, porque hay una ley que ordena todo el universo, que es la ley de compasión, de la compasión universal. Es decir, que todo esto es un proceso natural, que lo veamos con naturalidad, que confiemos, que incluso aquellas personas que aparentemente son más instintivas, están todas también animadas de su propia alma, de su propio proceso y de esa ley de compasión, que pareciera que en los momentos más difíciles ellos también son capaces de sobreponerse a sus propias dificultades. Y cada uno en su pequeña escala, en su pequeña medida, es capaz siempre de superar las dificultades, las tribulaciones, las tendencias, los escándalos, en fin, todo aquello que parece que nos compromete tanto que no vamos a ser capaces de salir de nuestras prisiones, cuando en realidad lo que somos absolutamente libres. Ese es el descubrimiento, que somos libres. Bueno, pues, ¿os parece que nos vayamos al espacio sobre el amor? Adelante. Sí, 2024 ha sido establecido como el año del amor y los invitamos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, atención, serena expectación, adaptabilidad, que no es transigencia, con la práctica de la meditación de silencio, con la comprensión de lo que realmente somos. Hoy, en el espacio del amor, escucharemos la respuesta a una pregunta que le realizaron a Vicente Beltrán Anglada. ¿El fin de la felicidad es una utopía? Que se encuentra en la conferencia El misterio de las comunicaciones cósmicas. La felicidad es un hecho, existe. ¿Saben dónde existe? En el plano búdico. Hay que remontarse hacia allí. Pero el impulso que nos mueve a todos de felicidad es aquello que nos ayuda a elevarnos y llegamos cuando el momento sea llegado. Igual que el amor, no podemos tener una comprensión del amor si no hemos establecido contacto con el plano búdico, el plano del corazón de Dios, y desde allí transmitir amor a toda la humanidad, ni a este ni al otro. Solamente una expansión de conciencia, que es lo que hacen los adeptos, lo que hacen los grandes discípulos. Pues muchas gracias por este espacio sobre el amor, y ahora vamos a pasar a nuestro espacio meditativo, que no por ser un pequeño espacio puede ser menos intenso. Y vamos a adoptar, por tanto, una actitud especialmente de amor, de unidad, y vamos a respirar suavemente, profundamente. Vamos a sentir que Dios es quien realmente nos respira, y en cada respiración nos da todo aquello que necesitamos. Aquitamos nuestras emociones, observamos que desaparecen,
entramos en una total comodidad, observamos cómo nuestro cuerpo emocional se aquieta, también cómo se aquieta nuestro cuerpo mental, nada nos preocupa, estamos en una gran paz, estamos acariciando el silencio. Desaparecen las tensiones, esta paz profunda nos invade y nos invita a que la depositemos suavemente, conscientemente sobre el corazón, que sintamos esa paz y desde el corazón vivamos. Y dirigimos así en esta actitud nuestra mirada hacia el ángel solar, quien de forma permanente nos abre siempre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, nos lleva hacia nuestros impulsos divinos, constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así que presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluye a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con el amor, me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Entonamos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que vamos a estar recitando juntos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos a dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. También recordaros las meditaciones de silencio con una frase. Cuando te detienes para hacer un alto, el cuerpo y la mente se unifican y vuelven al presente. Es una frase de Thich Nhat Hanh. Os invitamos a compartir una meditación de silencio de manera grupal que se realiza todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. Es un grupo abierto a todas las personas que sinceramente quieren investigar y les interesa ese tema del silencio, así que estáis todos invitados y en cualquier momento, bueno, pues podéis probar a ver qué tal la experiencia. Os esperamos. Micrófono. El tema del próximo miércoles del programa Sirviendo a la Humanidad será karma y justicia. El concepto de karma, que siempre se dice el hombre cosecha lo que siembra o todo lo que hacemos es la causa para un efecto y parece que con eso nos quedamos contentos. El karma es una ley que opera en la Tierra, en el sistema solar y a nivel cósmico, y como dijo recién Carmen, estamos todos interrelacionados de una de otra manera, y entonces el karma siempre opera, salvo que nos vayamos liberando de lo inferior y vivamos atentos, que eso significa que allá habremos pagado todo el karma que habremos generado y generaremos otro tipo de karma más elevado en otro nivel. Está relacionado con la justicia, es decir, los señores del karma, los ángeles, no traen a la vida de los seres humanos cosas injustas. A veces escuchamos por qué a aquel la vida le va bien y no le ocurre todo lo que me pasa a mí, todos los problemas que tengo y toda la vida me trae un montón. Bueno, es injusto eso, que uno tenga una vida mejor y otro una vida peor, o hay una justicia cuando se aplica la ley de karma. Bueno, esto vamos a estar investigando durante toda esta semana, qué relación hay entre el karma y la justicia. Y bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo videos del programa Sirviendo a la Humanidad, pueden aceptar los ofrecimientos de pantalla, y a ustedes les esperamos que se hayan sentido bien y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.